En los próximos minutos vamos a desenmascarar y analizar posibles mentiras o verdades a medias, digamos, de personas que ustedes conocen mucho, desde criminales condenados por jueces o por jurados populares hasta políticos. José Bretón es el padre de los niños Ruth y José, un padre de Córdoba que asesinó a sus hijos para presionar a su exmujer, de la que, en fin, se separó. Bueno, él fue condenado por el juez a 20 años de prisión el año pasado. Les vamos a mostrar las últimas palabras con las que él se defendió ante el juez. Antes de nada, en este caso, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues en varios indicios, yo los llamo indicios, ¿vale? Varios indicios. Indicios. Uno de ellos son, bueno, cómo es muy dubitativo, ¿vale? Otro, la expresión que tiene en su cara, qué tipo de expresión, qué tipo de emoción es la que está mostrando. Y luego, qué es lo que hace con su cuerpo, en concreto con los hombros, por un lado, y con la cabeza por otro. Y luego daremos más explicaciones sobre ello. Vale, entonces, fíjense ustedes en la cara y en los hombros de José Bretón en sus últimas palabras de defensa ante el juez. No cogió el teléfono. Soy completamente inocente de lo que me quieren. Ahí tenemos los hombros subiéndose hacia Sí. arriba. ¿Eso qué indica, Juan Ángel? Bueno, nosotros cuando hacemos ese tipo de gesto, cuando no sabemos, cuando no nos importa o cuando nos da igual, ¿no? No sé. De los hechos que me quieren inculpar. Ahí lo que está mostrando es miedo, está mostrando temor. No sabemos muy bien a qué es el miedo en este caso, ¿vale? Puede ser a diferentes causas. Luego veremos. Hace 16 meses que su madre, Ruth Ortiz, declaró en la plaza ¿Vale? ¿Qué expresión le estamos viendo? ¿Está enfadado de Las Monjas en Huelva: o está, bueno, alegre, no podríamos decir, pero satisfecho, ¿no? mis niños llevan 5 meses, ahora llevamos 21 y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde están mis hijos. Y ahora mismo echa la cabeza hacia atrás, se acaba de apartar de lo que acaba de decir, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar por el último. Lo que ha hecho es apartarse de las palabras que acaba de decir. La mayoría de las veces, cuando hacemos esto, lo que ocurre es que no estamos de acuerdo con lo que acabamos de decir. Podría ser que ha terminado de hablar, que ha terminado la locución, pero si fuera que ha terminado de hablar, bajaría también la mano y quitaría el micrófono, porque ya ha terminado su locución, con lo cual probablemente tiene más que ver con que no está de acuerdo con lo que acaba de verbalizar. Hay otro crimen que yo creo que todo el mundo recordamos que se cometió y se juzgó en el año 2009 en Huesca. Fue el crimen contra el alcalde de Fago. Se acusó a Santiago Maynar, a quien finalmente el juez condenó a 20 años y 9 meses de cárcel. Vamos a ver varias partes de la declaración de Maynar. La primera, en la que le preguntan si ha matado o no al alcalde de Fago. En esta ocasión, ¿en qué nos fijamos, Juan Ángel? Bueno, nos fijamos en la que la primera vez sí responde, ¿vale? A lo que le han preguntado, ¿mataste a este? Y él dice que no lo ha matado, no lo dice exactamente así, pero vamos a fijarnos en qué. Y la segunda vez no le pregunta eso. Y a ver qué es lo que contesta él de nuevo. Vamos a verlo. ¿Se arrepiente usted de haber matado al alcalde de Fago? Yo no he matado a nadie. ¿No se arrepiente usted de nada? Yo no he matado a nadie, le río. Nada más que preguntar. La segunda vez le dicen, ¿usted no se arrepiente de nada? ¿Se Y dice, arrepiente yo usted de no he haber matado a matado al nadie, alcalde? que es Yo no como he muy matado a nadie. maximalista, ¿vale? ¿No se Y arrepiente segundo, usted ¿qué hace de con la nada? cabeza? Yo Está no he diciendo matado a que nadie, sí, yo no he matado a nadie, le digo. Y luego automáticamente aprieta mucho los labios. Normalmente, ¿eh? Esto siempre es normalmente, ¿de acuerdo? Luego tenemos que ver cómo actúa esa persona en su comunicación habitual. Pero normalmente cuando nosotros no estamos tampoco de acuerdo con lo que acabamos de decir, decimos algo y apretamos los labios, porque no estamos muy de acuerdo con lo que hemos dicho, porque queremos ocultar algo. Llega un momento en el que Santiago Maynar en el juicio se embarulla un poquitito, ¿no? Sí. Y de nuevo, como hemos visto en el caso anterior, en el de José Bretón, son sus hombros los que le delatan. Vamos Sí. a ver esa parte. Lo que me dijo textualmente fue que dijera la verdad. Eso fue lo que me dijo el letrado, que dijera exclusivamente la verdad. Que me debía a mi familia, tal y cual, y sobre todo que dijera la verdad. Que la mejor manera de defender en un juicio pues era decir la verdad. Que la mejor manera de defender en un juicio pues era decir la verdad. Ahí tenemos de nuevo los hombros, ¿no, Juan Ángel? Esto es muy habitual, esto se da muchas veces y os voy a traer a colación otro ejemplo que nos acordaremos todos. Zapatero, ¿cuánto cuesta el café? 75 céntimos. Y eleva el hombro izquierdo. Es, no me importa o no lo sé. Habitualmente, si yo estoy aseverando algo y mi cuerpo hace un gesto que es contrario a él, es una contradicción. Ya hemos dicho, no es solo uno, no se tiene en cuenta solo uno, se tiene en cuenta se tiene en cuenta el contexto, cómo se ha desarrollado, qué es lo que hace esa persona habitualmente, si eleva mucho los hombros o no. Hay algunos que elevan continuamente los hombros, pero como hemos visto, Maynar no lo hace, ¿vale? Tampoco Bretón lo hacía, tampoco Zapatero lo hacía, ¿vale? Bueno, Son
son estándares que suelen ocurrir cuando alguien oculta, cuando alguien piensa una cosa y dice otra. En fin, en las últimas horas hemos escuchado a Rajoy y hemos escuchado también a González Pons por parte del Partido Popular diciendo que los miembros de su partido detenidos en esa macrooperación de la Guardia Civil contra la corrupción les indigna a ellos tanto como a los ciudadanos. Vamos a analizar en concreto las palabras de González Pons. ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos primero en la comunicación corporal de González Pons, si se mueve mucho o no se mueve mucho, en su expresión facial, qué emociones le podemos detectar, si leemos que está enfadado, indignado, como dice, o vemos otro tipo de cosas, y en la comunicación verbal, las pausas que hace, ¿dónde las hace? González Pons, indignado. El Partido Popular está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción. Por eso, hoy mismo va a reunirse el Comité de Conflictos para proceder a la inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas. De entrada, lo que llama la atención, Juan para Ángel, es ese ceño fruncido y la mirada hacia abajo, ¿no? ¿Esto qué revela? Previo a eso, fíjate, previo a eso, de entrada lo que hace es el Partido Popular, habla en tercera persona, el Partido Popular y yo estaré indignado o estamos indignados. En ese momento te deberías de enfadar o fruncir el ceño. Y sin embargo lo que ocurre es que traga saliva. ¿Cuándo tragamos saliva? Hombre, cuando estamos pasando un trago, un trago, ¿no? cuando estamos pasando un trago, cuando tenemos miedo, etcétera. Bueno, no sabemos a qué es debido y tampoco podemos decir nada más, pero lo que sí vemos es en toda su comunicación que está muy quieto, porque yo creo que luego veremos otro corte en el que le vemos en otra comunicación completamente diferente, le vemos muy quieto, le vemos cómo su comunicación verbal, como es lo que tiene que decir, no denota apenas ningún tipo de emoción y cómo, si os habéis fijado, las pausas las hace justo antes de indignación o antes de estas personas tienen que estar en... Es decir, la palabra que cuesta pronunciar un poquito. Sí, a lo que tienen que renunciar, ¿vale? A lo que tiene que decir. Incluso al final le queda una mueca como diciendo, bueno, si tienen que renunciar a su cargo, que renuncien a su cargo y le hace así una mueca como diciendo, ¿qué le vas a hacer? Esperemos que no nos toque. Da esa sensación. Nos hemos acordado de otro momento en el que Juan Ángel decía, vamos a detenernos para observarlo también, que es en el año 2009 cuando comienza la investigación de la trama Gürtel, empiezan a salir nombres del Partido Popular, en fin, como por ejemplo Gerardo Galeote, como Luis Bárcenas, y entonces en una reunión que tiene Rajoy con miembros del Partido Popular Vasco, le preguntan a ver si son culpables o no. En esta declaración, que hace además arropado por buena parte de la plana mayor del PP vasco, ¿en qué nos fijamos de la cara de Rajoy? En las pausas, por un lado, en cómo lo dice, o sea, cómo se refiere a estas personas, en los tics que tiene... En un guiño, ¿no? Hay un guiño, Juan Ángel. Más que en el guiño, que se fijen en el final del vídeo, el final del vídeo. Venga, vamos a verlo con atención. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a las que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. Bueno, lo primero que llama la atención es que él no pronuncia los nombres. Eso es. Que es algo que ya ha sucedido en más ocasiones. Eso es un distanciamiento emocional, pero eso le ocurre a él y ocurre a mucha gente. Ocurre en determinados delitos que lo que hace es distanciarse emocionalmente de eso, porque no quiere acercarse a ello, ¿vale? Había un caso concreto en Estados Unidos, había matado a su mujer, estaba relatándolo a los detectives, qué es lo que había ocurrido con su esposa y la llamaba por el nombre, y cuando se refirió al hecho de pegarle 2 tiros, a ella le pegaron 2 tiros, dijo. Se distanció emocionalmente. Bueno, pues por eso, allí son un poquito más hábiles que nosotros que aquí, empezaron a investigar, tiraron de la manta y había sido el marido el que la había matado. Pero eso no es una distancia calculada, porque muchos pensaban que era simplemente por no mezclar en su discurso esas dos palabras. Puede ser calculada, pero lo que nos dice es que se quiere distanciar emocionalmente de ellos y además queda artificial, porque si tú sabes las personas sobre las que te están refiriendo, ¿para qué dices esas personas a las que usted se refiere? No, este señor y este señor, yo creo que son inocentes, o yo creo que no sé qué. ¿Por qué lo dice? Para cubrirse las espaldas, con lo cual o no lo sabe o nos está ocultando información. Más que eso, el guiño puede ser una alteración emocional y las alteraciones emocionales pueden ser debido a que estás enfadado, a que estás nervioso, a que estás mintiendo, puede ser debido a muchas causas, claro. El guiño junto con podremos, que casualidad parece ser el verbo más importante de toda la declaración que hace, y con cómo termina Mariano Rajoy haciendo así, como diciendo, ya me he liberado de todo esto que tenía que hacer.
hasta aquí. Y yo tengo varios ejemplos de esos, no hemos podido traer, pero tengo varios ejemplos de esos de personas que tampoco estaban diciendo toda la verdad y al final se liberan esa carga como diciendo, ya lo he hecho, está y hasta aquí queda. Pero, quiero decir, es esto todo está- un conjunto, de todas formas esto es todo un conjunto, ¿vale? Porque esto no podríamos decir así o no podríamos decir, estos son indicios de que nos está ocultando si no hubiéramos valorado antes la comunicación de Mariano Rajoy, de cómo él se expresa Ajá. habitualmente, de cómo hace las cosas, de cómo si se refiere a sus amigos como sus amigos o con los nombres cómo los utiliza, ¿de acuerdo?